Entonces, mire, lo que quiero, antes de empezar a hablar un poco de teoría, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Mira, existen varios mecanismos que van a producir glomerulonefritis. Varios. Factores genéticos, infiltración leucocitaria, complejos inmunes, depósitos de anticuerpos, voy a activar el complemento, alteraciones hemodinámicas, síntesis de citoquinas o factores de crecimiento. Hay varias causas que pueden ir hasta el glomérulo y alterarlo y producir una glomerulonefritis. Si esa glomerulonefritis, si esa respuesta del riñón, que en la mayoría de los casos es una respuesta inflamatoria, responde bien, va a atenuar la enfermedad o va a mantenerla con el paso de los años. Pero si no la responde bien, entonces va a ser una glomerulonefritis o un compromiso de aparición brusca, de aparición rápida, y que rápidamente se va a deteriorar esta función renal. ¿Estamos? Por eso siempre les he dicho que el riñón es uno de los órganos más nobles, porque lamentablemente casi la mayoría de procesos van al riñón siempre. Y el riñón es el primero que da una respuesta, porque es flujo dependiente, ¿no es cierto? Y hemos visto que más o menos da el 20% del gasto cardíaco va al riñón, ¿ya? Y eso es más o menos 8 veces, ¿ya?, con respecto a la cantidad de sangre, con respecto a la cantidad de peso que tiene el riñón. Mucho más de lo que recibe el corazón y lo que recibe el cerebro. ¿Ya? Entonces, si el riñón responde bien, entonces va a mantener esta enfermedad, pero si sigue manteniéndose ese proceso, habrá un proceso de glomerulonefritis, pero de manera prolongada, con el paso de los años. ¿Y cómo se expresará? Expresará generalmente con un proceso de proteinuria, generalmente. Pero cuando no responde, cuando es mucho la lesión, entonces el riñón tendrá que responder de forma aguda y se lesionará de forma aguda. Habrá alteraciones anatomopatológicas agudas y alteraciones clínicas agudas. ¿Ya? Y esto, mira, si persiste la inflamación, va a producir procesos de cicatrización. El proceso de fibrosis que yo les decía. La cicatrización es una fibrosis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a nivel del mesanquio. Y si hay esas células inflamatorias y los leucocitos se retiran, puede haber que hay un proceso de resolución. Pero si esto continúa, este proceso de glomerulonefritis va a continuar. ¿Estamos? Entonces, lo que quiero que sepan es que hay un montón de procesos, no es solamente uno, son varios procesos que pueden producir una glomerulonefritis. Entonces, estos son los principales. ¿Ya? Ahora, una glomerulopatía se puede presentar como síndrome nefrótico o como síndrome nefrítico, o se puede presentar como los dos. ¿Ya? Por ejemplo, una enfermedad, la más común en los niños, ¿cuál es? Cambios mínimos. ¿Y cómo se presenta? Como nefrótico. ¿Ya? Es la más común de todas. ¿Y cuál es la más común de todas que se presentan como nefrítico? Crecientes, ¿ya?, o rápidamente progresivas, ¿ya?, y la proliferativa difusa. ¿Ya? Entonces, ya les estoy dando los dos extremos. La más común en adultos, ¿cuál es? De nefrótica, más común en adultos, membranosa, que se presenta como nefrótico. ¿Cuál es la más común de glomerulopatías secundarias? ¿Qué? Nefropatía diabética. ¿Y cómo se presenta la nefropatía diabética? ¿Como nefrótico o como nefrítico? Como nefrótico. ¿Estamos? Entonces, es un poco para que ustedes ya vayan conociendo la diferencia. Por eso que antes ya hablamos de nefrótico y de nefrítico. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y cómo se diagnostica estas glomerulopatías? Vamos a hacer análisis específicos de sangre y no específicos.
Los no específicos son, por ejemplo, en aquellas glomerulopatías que no sabemos la causa y tenemos que ir así por los aires. Y generalmente, ¿qué hacemos? Pedimos serología para hepatitis, serología para infecciosas, ¿ya? Y cuando recién no encontramos eso, ya vamos a algo más específico. Si, por ejemplo, encontramos parasitomegalovirus positivo, entonces ya entramos y pedimos algo más específico. PCR para citomegalovirus, o primero IgG o IgM para citomegalovirus. Si me sale IgM, hay que pedir carga viral, hay que pedir PCR para citomegalovirus. Ya le estoy dando solamente ejemplos. ¿Ya? Entonces, los análisis, primero tenemos que empezar con análisis no específicos y después ya específicos. Y tenemos que ver los sedimentos en la orina. Entonces, ahí podemos ver si hay la presencia de hematíes, si hay leucocitos, la presencia de cilindros, las células epiteliales o en algunos casos la presencia de algunos cristales. Y en la biopsia tenemos que ver tres cosas. La microscopía electrónica, ¿se acuerdan de esa imagen que les presenté del podocito al inicio? La inmunofluorescencia para ver la presencia de complejos inmunes y la microscopía de luz. ¿Ya? Lo bueno es que acá estamos haciendo ya todo. ¿Ya? En algunos laboratorios particulares, pero hay algunos hospitales que hacen microscopía de luz, algunos hacen inmunofluorescencia y no tienen microscopía electrónica. ¿Ya? Pero en el Perú sí hay los tres. Entonces, veamos y empecemos a ver algunas de las glomerulonefritis principales. ¿Ya? Cambios mínimos. La nefropatía por cambios mínimos es una nefropatía que tiene varios nombres. Miren, ahí están todos los nombres con los que pueden ustedes encontrar. Nefropatía de cambios mínimos, nefrosis lipoidea, enfermedad de procesos podocitarios, enfermedad con hallazgos histopatológicos nulos, ¿ya? O enfermedad epitelial glomerular. En otras palabras, es que esta nefropatía por cambios mínimos no voy a encontrar nada. Lo único que voy a encontrar en la microscopía electrónica es fusión de los podocitos, nada más. ¿Ya? No voy a encontrar nada más. Entonces, mire, epidemiología, frecuencia 2 a 6 años. Lo que les decía, cambios mínimos, más es en pediatría. Más es en masculino que femeninos, 2 a 1. Es el 80% de síndrome nefrótico en niños. ¿Ya? ¿Se puede presentar cambios mínimos en adultos? Sí. Es más o menos el 15 al 20% de síndrome nefrótico en adultos. Y es más común en raza de los caucásicos. ¿Cómo es la etiología? ¿Qué es lo que produce los cambios mínimos? Produce una alteración transitoria en la eliminación de las proteínas. ¿Por qué? Porque hay una fusión de los podocitos. Es, entre comillas, el asma de la nefrona. ¿No? Entonces, para que no se olviden, ¿cuál es lo más común de encontrar asma? ¿En qué grupo etario? En niños, ¿no es cierto? Igual, cambios mínimos más común, niños. El asma de la nefrona, entre comillas. Cuando es en adultos, se puede asociar a neoplasias sólidas, ¿ya? O neoplasias hematológicas, tipo enfermedad de Hodgkin y linfoma de Hodgkin y linfoma de no Hodgkin. Y también se puede presentar por algunos aires. ¿Se acuerdan que ayer les comenté la presencia que la síndrome nefrótico podría ser una expresión de una síndrome paraneoplásico? ¿No? Es esto, es un cambio mínimo. Se le hace biopsia a ese paciente y en ese momento no se va a encontrar cambios. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a encontrar en la histología? En la histología voy a encontrar glomérulos y capilares normales, puede haber hipercelularidad mesangial, no hay ningún depósito de inmunofluorescencia, puede haber pequeños focos de fibrosis intersticial, pero lo que sí voy a ver es borramiento de los pies de los podocitos, borramiento de los procesos podocitarios. ¿Y cómo se va a presentar? Se va a presentar como síndrome nefrótico, con una hematuria microscópica, se puede presentar en un pequeño porcentaje, tiene una buena respuesta a los corticoides, ¿ya? Y el pronóstico es muy bueno. Cuando se presenta en adultos, generalmente se va a acompañar
de hipertensión arterial y con falla renal. En adultos que se presentan con hipertensión arterial y falla renal, el pronóstico es bien malo. ¿Ya? Entonces, miren, factores pronósticos adversos. Frecuencia de recaídas, si yo tengo más recaídas, ¿ya? Proteinuria no selectiva, alteración de la función renal, lo que les decía, si se acompaña de falla renal, ¿ya? El pronóstico es bien malo, y si es que voy a encontrar hipercelularidad mesangial. Si voy a encontrar hipercelularidad mesangial, ya me está diciendo que está evolucionando para mal. ¿Ya? ¿Se acuerdan del ejemplo que les di? Que si yo hacía muchos ejercicios, las células crecían. Igual, las células mesangiales son células de sostén, son parecidas a las células musculares. Entonces, cuando la tasa de filtración glomerular va disminuyendo, entonces hay menos censo de cloro que va a la mácula densa y después dice a las células mesangiales, hay menos cloro, debemos de filtrar más. Entonces, si necesito filtrar más, abro los capilares. Y si a cada rato voy abriendo, cerrando, esas células mesangiales se hipertrofian o no. Y si se hipertrofian, hay fibroblastos y hay hipercelularidad mesangial, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de hipercelularidad mesangial podría ser un indicativo de que ese paciente está yendo mal, de que es un paciente de mal pronóstico. ¿Listo? Muy bien. Bueno, traté de sacarles estas gráficas para que ustedes entiendan un poco, ¿no? Es más fácil entenderla con gráficas que con la misma imagen de histología, ¿no es cierto? Mira, este es un glomérulo normal, ¿no? Este es un hilio, mácula densa. ¿Este qué túbulo es? ¿Proximal? ¿Distal o colector? Distal. ¿Este qué es? Proximal, ¿no es cierto? Estos son los capilares, ¿no es cierto? Ya. Células mesangiales, hasta el aparato yuxtamedular, células mesangiales, estos son hematíes. Aquí están las células epiteliales, la membrana basal, ¿y estos qué son? ¿Qué son? Podocitos, ¿no es cierto? Ya. Miren, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los ejemplos clásicos de esos juegos que dan en los periódicos o en algunas revistas. Busquen 7 diferencias. ¿Ah? Busquen diferencias entre esto y esto. ¿Cuál es? Evidentemente. A ver, ¿habrá diferencias en los túbulos? No. ¿Dónde es la diferencia? En los podocitos, si se dan cuenta. Miren acá, ¿está en forma de sierra o no? ¿Y es lo normal o no? Y miren acá. Se ha hecho uno solo. Perdieron esos procesos. ¿Estamos? Entonces, eso es lo único que voy a encontrar en cambios mínimos. Y si he perdido eso, lo único que voy a perder, no tengo alteración ni de endotelio, no tengo alteración de la membrana basal, solamente tengo alteración del epitelio, del podocito, entonces solamente voy a tener proteinuria. No voy a tener por qué tener hematuria. Y miren, más o menos esa es una expresión histológica. Este es uno normal, y acá, bueno, no se puede ver, tendríamos que ver en una microscopía electrónica, ¿no? Bueno, los patólogos ya son expertos en esto y ven el engrosamiento de las membranas basales. Acá sí veo un poquito de hipercelularidad. Acá tengo 3, 4 células mesangiales. Acá también hay un poquito. ¿Ya? Eso es lo que les decía. Mira normal. Mira los podocitos. Y mira acá los podocitos. ¿Se dan cuenta? Capilar, endotelio, lámina basal, podocitos. ¿Ven? Acá, capilar, endotelio, membrana basal, no hay podocitos. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo esa fusión podocitaria. Listo. Mira, normal, la microscopía electrónica, fusión podocitaria. Se pierde esos podocitos.
Bueno, entonces, cambios mínimos, ¿en qué nos quedamos con cambios mínimos? Niños, síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Y histológicamente, ¿qué voy a encontrar? Fusión podocitaria, ¿no es cierto? Y no voy a encontrar nada más, ¿eh? Solamente podría encontrar un poquito de hematuria, nada más. Listo. Ahora, la membranosa. La membranosa, esos son todos los nombres de la membranosa. Glomerulopatía membranosa, glomerulonefropatía membranosa, nefropatía membranosa, epimembranosa, perimembranosa o extramembranosa. Epidemiología. Adultos. Cambios mínimos, niños. Membranosa, adultos. ¿Estamos? Más es en varones que en mujeres y es el 35 a 50% síndrome nefrótico en adultos. Cambios mínimos, 80% de nefrótico en niños, membranosa, 35 a 50% de nefrótico en adultos. ¿Ya? Ahora, puede presentarse en niños y en ancianos. ¿Ya? Que es más o menos la cuarta parte de los pacientes. Ahora, ¿cuál es la etiología? Acá sí hay un depósito de inmunocomplejos. ¿No? Entonces, en el otro no tenía nada que ver, ¿no es cierto? Acá sí ya estamos viendo depósito de complejos. Y 5 a 10% pueden estar relacionadas a algún tipo de neoplasias, o mama, o pulmón, o colon. También puede estar relacionada a presencia de algunas infecciones, tipo hepatitis, ¿no? Generalmente hepatitis B, hepatitis C y el lupus eritematoso sistémico. En la histología, ¿qué vamos a encontrar? Un engrosamiento de la pared de los capilares glomerulares, ¿no? Celularidad del glomérulo va a estar normal, va a haber cambios inespecíficos a nivel del intersticio y podemos encontrar en la inmunofluorescencia depósitos difusos de IgG y C3. O sea, ya estoy activando la vía clásica o alterna del complemento. O la vía común. ¿No? La clásica es la que va a trabajar con una respuesta antígeno-anticuerpo. La vía alterna con productos ya de bacterias. ¿Estamos? Y la común va a actuar con la transformación del C5, ¿ya? Del complemento C5. Entonces, no se olviden de eso. Si yo estoy hablando acá de que hay procesos infecciosos, entonces podría alterarse la vía alternativa, ¿ya? Por productos de desecho de las bacterias, ¿ya? O podría verse por la vía clásica del complemento, que es una respuesta antígenos-anticuerpos, ¿ya? Puede ser por cualquiera de los dos. ¿Cuál vamos a encontrar? Vamos a encontrar proteinuria en rango nefrótico, hematuria microscópica, la función renal puede alterarse, puedo encontrar hipertensión arterial en el 25% de los casos y puedo encontrar niveles de C5b y C9. Entonces, puedo alterar las dos vías de tal manera que voy a encontrar la vía común del complemento alterada. Factores de mal pronóstico, que sea sexo masculino, que sea proteinuria persistente, elevación de la creatinina, o sea, alteración de la función renal, y que tenga un compromiso túbulo intersticial o que tenga hipertensión arterial. Casi parecido a un cambios mínimos, ¿no es cierto? Listo, muy bien. A ver, ya estamos hablando de depósitos de complejos inmunes. Estos complejos inmunes pueden estar localizados o pueden ser circulantes. Y miren, a ver, para que entiendan ustedes mucho. A ver, esta es la cápsula de Bowman. Estas son las células epiteliales. ¿Estamos? Este es el espacio urinario. Este es el capilar, ¿no es cierto? Células endoteliales. Lámina basal y células epiteliales, ¿no es cierto? Los podocitos.
¿Ya? La célula epitelial vamos a decirle podocitos. Cuando esos complejos inmunes están debajo de los podocitos son epitelio. Cuando están debajo de los podocitos, ¿qué será? Subepiteliales. Y ahí está la membranosa. Entonces, ya hemos visto que hay complejos inmunes, pero se van a encontrar complejos inmunes debajo de los podocitos. Ahora, yo puedo encontrar células mesangiales, complejos inmunes en células mesangiales, como en el caso de nefropatía por IgA, la glomeruloesclerosis focal, nefropatía mesangial por IgM o la rápidamente progresiva. Y cuando voy a encontrar depósitos en la lámina basal glomerular, voy a llamarle intramembranosa. ¿Ya? Esos son en la mesangiocapilar y en la membranosa. ¿Ya? Y cuando voy a encontrar debajo del endotelio, debajo de esas células endoteliales, voy a llamar subendoteliales. ¿Estamos? Entonces, cuando les hablen de depósitos de complejos inmunes en alguno de esos sitios, ya saben dónde están ubicados. Muy bien. En la membranosa, miren, el ejemplo anterior. A ver, este es el normal, ¿no es cierto? Ya, a ver, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Esta es la membranosa. ¿Cuál es la diferencia? Primero, todo lo demás está bien. No hay hipercelularidad mesangial, no hay alteración en el aparato yuxtaglomerular, ni en los túbulos, no hay alteración. En el espacio urinario no se altera nada. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de estos complejos inmunes. ¿Y dónde están esos complejos inmunes? Su nombre lo indica, membranosa, en la membrana basal, en la lámina, ¿ya?, basal. ¿Estamos? Mira. Entonces va a ser, esos complejos inmunes van a estar entre el endotelio y el epitelio, entre las células endoteliales y entre los podocitos. Acá se van a depositar los complejos inmunes. ¿Ya? Por eso se llama membranosa. Miren, y estos son todos los procesos, los estadios. ¿Ya? Estos son todos los estadios que presenta, estos son los inmunocomplejos. ¿Ya? Estos rojitos son los inmunocomplejos, este es el capilar, las células endoteliales. ¿Ya? La membrana basal y por afuera debe estar los podocitos. Ya. El primer estadio es este. ¿Ya? Entonces, estos depósitos se están tratando de colocar en la membrana basal. ¿Ya? Están tratando de meterse en la membrana basal. Listo. El segundo estadio es, se meten en la membrana basal, pero crean forma de espinas o no. Entonces, al meterse, ¿ya?, están formando espinas, estas proyecciones. Eso se llaman spikes. Ese es estadio 2. El estadio 3 ya es, mira, están tratando de meterse. Se metieron, pero formaron proyecciones. Ya se metieron adentro y las proyecciones ya la han cubierto todo. Ese es el estadio 3. Y el estadio 4 ya no se ve esos complejos inmunes. Pero de tal manera que no se ve, ¿por qué? Porque esa membrana basal ya se ha vuelto más gruesa, más irregular y más rígida. Entonces es como si le estuviera fagocitando, ¿no es cierto? Primero está tratando de entrar los complejos inmunes, segundo entró pero hizo prolongaciones, el tercero ya entró y lo cubrió en los dos lados, ¿ya? Y el cuarto es cuando ya lo envolvió a todos los complejos inmunes. Entonces, al envolverlo, esa membrana basal se vuelve más gruesa, más rígida, ¿ya? Listo. Veamos ahora otro tipo, la membrana proliferativa. Ya habíamos visto la de cambios mínimos y habíamos visto la otra, la membranosa. Veamos la membrana proliferativa. Esas son también llamada mesangiocapilar, ¿ya? Lo bueno es que no tiene muchos nombres. Frecuencia. Es en adultos jóvenes de 8 a 16 años y generalmente cuando se presenta en adultos es secundario. Ya, entonces también tiene que ver mucho con depósitos de inmunocomplejos, autoanticuerpos.
mediado por el sistema de complemento. También tiene que ver mucho con infecciones virales, bacterianas, crónicas, micosis, parasitarias, neoplasias o enfermedades autoinmunes. ¿Cómo voy a ver en la histología? Existen 3 tipos de membrano proliferativas. ¿Ya? En alguna literatura van a encontrar que la 2 es otra patología diferente, ¿ya? La de enfermedad de depósitos densos. Pero en general son las 3. La primera, donde hay un engrosamiento difuso y global de la pared capilar, pero además hay una hipercelularidad mesangial. En la inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos de C3 y de IgG, pero subendoteliales. Ya, entonces, cuando ya les hablo de subendoteliales ya saben dónde están, ¿no es cierto? Ya. De depósitos densos van a ser intramembranosos. Y la tipo 3 ya se van a encontrar depósitos subepiteliales. ¿Me entienden ahora? Entonces, la proyección de la membrana proliferativa es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Primero la tipo 1, debajo del endotelio. La tipo 2, en la membrana basal. Y la tipo 3, debajo del epitelio, debajo de los podocitos. ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo se puede presentar? ¿Cuál es la diferencia entre los demás? Mira, esto también es en niños, ¿no es cierto? Pero es mayor frecuencia entre 8 y 16. Cambios mínimos pequeños, membranosa, adultos. Este es más o menos entre el medio, pero en adultos jóvenes, ¿no es cierto? Pero el mayor porcentaje de casos se puede presentar con proteinuria, pero se va a presentar con una hematuria. ¿Ya? Va a ser una hematuria macroscópica y recurrente. Cuando tenga síndrome nefrótico va a ser un peor pronóstico. Va a presentarse con hipertensión arterial, edema y tras el trasplante de renal puede recurrir en el 20 a 30% de los casos. Nuevamente, ¿ya? Si entra de acá, tipo 1. Si se queda acá, tipo 2. Si entra acá, tipo 3. ¿No es cierto? Muy bien. Ahí están las 3 clasificaciones. La de tipo 1, depósitos a nivel del subendotelio. Y siempre va a venir esos depósitos de inmunocomplejos circulantes. Tipo 2, también llamada enfermedad de depósitos densos, depósitos a nivel de la membrana basal del glomérulo. Y se puede encontrar depósitos a nivel de los túbulos y la cápsula de Bowman. Y tipo 3, ya se va a encontrar depósitos en los 3. ¿Ya? Subendotelio, mesangiales y subepiteliales, perdón. Y bueno, ya tiene las 2 variantes. Y la clasificación, miren. Cuando hay depósitos de C3 a nivel de los capilares y el mesangio además, vamos a decir que es mediado por inmunocomplejos. Y si es mediado por inmunocomplejos, van a ser inmunocomplejos circulantes y pueden ser de tipo infecciosos, por enfermedades autoinmunes o por una gamapatía monoclonal, mieloma. ¿Estamos? Pero si es de depósitos de C3, pero mediados por el complemento, ¿ya? Acá solamente vamos a ver inmunocomplejos, acá vamos a ver complemento, ¿ya? Acá va a haber inmunoglobulinas negativas, acá va a haber inmunoglobulinas positivas. Acá solamente voy a tener depósitos de C3, ¿ya? Entonces, de depósitos densos y de complemento C3, voy a decir que estoy utilizando la vía alterna del complemento. Y esa van a ser algunos anticuerpos o mutaciones de un factor de complemento. ¿Ya? Entonces no se olviden, la vía alterna es cuando se utiliza respuesta de complemento, pero de productos de desecho de las bacterias. Y la vía clásica, ¿ya?, es de complejos inmunes. ¿Ya? Bueno, ahí está la membrana proliferativa. Este es el ejemplo que yo les doy y este es los 2 tipos. ¿Ya? Miren,
Ahora ya hay depósitos en toda la membrana basal, pero también hay depósitos a nivel de células mesangiales, ¿no es cierto? Hipercelularidad mesangial. ¿Ya? Y este es el otro, mira. Hay depósitos también, ¿ya? Pero hay hipercelularidad, pero en menor cantidad. Entonces, ya hay un mayor componente de lesión a nivel de la membrana basal. Si hay un mayor componente de lesión de la membrana basal, podré encontrar proteinuria y podré encontrar hematuria. Bueno, otra de las glomerulopatías es la focal y segmentaria.